Para los que no están informados completamente, pues tenemos un grupo en Facebook llamado AbaTV, con el logotipo de Iglesia Cristiana, en un fondo azul. Quien quiera saber cuál es, pues nada más nos dice y se lo compartimos. Les digo este recordatorio porque aquí en Barra Vieja estamos viendo una serie de enseñanzas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y allá en San Marcos estamos viendo otras enseñanzas diferentes que nos están dando aquí. Entonces, si no se quieren perder ni la una ni la otra, pues pueden ir al grupo y ahí están todas las predicaciones para que pues estemos llenos del alimento, llenos de la sabiduría, llenos de todo lo que el Señor quiere hablar para con nosotros. Y eso se los digo a razón de que el día jueves, si no mal me parece, el día jueves allá en San Marcos, hablamos del amor, pero de una forma un poco diferente del cual estamos acostumbrados. Y no quisiera que nos perdiésemos de esa enseñanza. Habiendo dado este comunicado, vamos a dar inicio a la tercera predicación del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 10, Génesis capítulo 11, perdón. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Si mal, para los que escucharon las prédicas anteriores, hacemos un pequeño recuento, si mal no recordarán, pues hablábamos de Noé y de cómo la misericordia de Dios se extendió a través de Noé hacia su familia por causa de su buena obra. Porque delante de los ojos de Dios, Noé era perfecto. Y lo describe con esta palabra: Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Noé caminaba con Dios. Y Dios lo consideraba perfecto. Dios lo consideraba perfecto. Sobre toda la faz de la tierra, hermanos, solo Noé fue considerado perfecto y halló gracia y misericordia delante de los ojos del Señor. Y Noé tenía a su esposa, tenía a sus 3 hijos, y sus 3 hijos tenían a sus esposas. Esa era básicamente toda la familia de Noé. Y Dios no se agradaba ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus nueras. Dios solamente se agradaba de Noé. Pero por cuanto Noé era perfecto delante de los ojos del Señor, pues Dios no solamente salvó a Noé, sino a toda su familia. Entonces, cuando el diluvio ocurrió y toda la faz de la tierra fue exterminada, después de haber pasado un año Noé en el arca, el agua disminuyó y descendió Noé y su familia. Y Dios dice esta palabra que hasta hoy en día queda muy clara en medio de nosotros, hermanos. Dios conoce que el espíritu del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si nosotros crecemos y nos desarrollamos solos, sin Dios, nuestra naturaleza siempre nos va a llevar hacia el mal. Y mira, hermanos, yo sé que ustedes conocerán a gente que es muy amable, muy correcta, muy educada, muy lo que quieran pensar. Pero esa persona no es de confianza. Aunque en apariencia sea muy amable, aunque por lo regular sea. ¿Por qué? Porque no tiene una base sólida en la cual sostenerse.
Hermanos, en la tierra, sobre esa tierra, ¿qué tenemos que sea eterno como para decir, en esto me sostengo y no caigo porque esto me sostiene? ¿Qué hay sobre la tierra que podamos decir, en esto me voy a agarrar y ya y de ahí nadie me mueve? No hay nada, hermano. No hay nada en lo que sostenernos terrenalmente. Espiritualmente tenemos al Dios de los cielos, que es eterno, que es inamovible, que no cambia, que está desde el principio hasta el fin, que creó los cielos y la tierra, es eterno y es alguien digno en el que sostenerse, hermano. Y si nosotros tenemos alguna tribulación, dificultad, siempre va a estar ahí para ayudarnos, para librarnos de las manos del enemigo. Pero aquí en la tierra, ¿qué hay, hermano? Mira, te lo voy a poner más sencillo. Si tú tuviste una educación muy correcta, muy educada, muy disciplinada, cuando todo lo que, en todo en lo que confías falle. Y el ejemplo más sencillo es la enfermedad, hermano. Cuando uno enferma, cuando ni el dinero, ni la ciencia, ni los doctores, ni la familia pueden hacer absolutamente nada por ti, ¿qué te queda? ¿En qué más puedes confiar cuando ya gastaste todo lo que terrenalmente tenías? Hasta el que no cree, hasta el que se consideraba ateo, cuando llega a ese momento, hermano, en el que ya no tiene nada más en que sostenerse, va y busca de Cristo, va y busca de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es lo único que no cambia, hermanos. Él ha estado y estará desde la eternidad hasta la eternidad. Miren, la palabra del Señor, y esto haciendo un recuento de lo que veíamos en la predicación pasada y en San Marcos el día jueves, dice que Él es amor, Dios es amor. Y si no conociéramos de Dios, diríamos que el amor más grande, pues, es el de la mamá hacia los hijos. Porque, pues, de alguna manera, terrenalmente siempre ha estado ese dicho. Después ¿cuál es el amor más grande? Pues el amor de la mamá hacia sus hijos. Hay mamás que matan a sus hijos. Hay mamás que abandonan a sus hijos en botes de basura. Dice la palabra del Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para no compadecerse del fruto de su vientre. Con todo, yo nunca me olvidaré de ti. Dice el Señor, con todo, yo nunca me olvidaré de ti. Si el amor, hermanos, terrenalmente considerado más grande falla, el único que queda es el Señor. Y no es como que, pues ya lo que queda, no, hermano, es el todo. Es el amor total, es la máxima expresión del amor, es nuestro Señor. Él es el amor. ¿Por qué les digo todas estas cosas, hermanos? Porque Él es nuestro sostén. Y fuera de Él no hay nada más en qué confiar, porque todo se acaba, todo muere, todo termina. No hay nada más seguro en qué confiar que en Cristo. Noé confió en Dios. Hermanos, ¿quién de ustedes, quién de ustedes viene una voz y les dice, vas a hacer esto y el otro? Y recordar, hermanos, que nosotros conocemos de la palabra del Señor. Hablamos de ese momento en el que Noé está en un momento en el que no hay Biblia para estudiar, no hay conocimiento de Dios, no hay. Solamente viene la voz y te dice, vas a hacer tal cosa.
¿Cuántos de nosotros estamos preparados para recibir? Hermanos, había un mundo entero en ese tiempo y ¿sabes cuántos estuvieron preparados para recibir la voz de Dios? Uno. En todo el mundo. Hermanos, yo cuando escucho de la era antes del diluvio, me imagino como si estuvimos ahorita, todos, en la era actual. Y que de entre toda la humanidad, nada más uno se encontró capaz de escuchar esa palabra, decir vas a hacer esto y no cuestionar, sino obedecer a la palabra. Dios es el único sostén, es el pilar, es el único en el que podemos edificar nuestro hogar y nuestra casa y no va a derrumbarse. Vuelvo otra vez al ejemplo del hombre correcto. Ese hombre correcto, amable, disciplinado, va a permanecer así mientras tenga algo en que sostenerse. Pero hermanos, en el mundo no hay nada eterno en que sostenerse. Así que tarde o temprano terminará fallando y cayendo en la depravación. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es maligna desde su juventud. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que ya no estemos con esa naturaleza maligna, sino estemos con la naturaleza benigna de Dios. Ya no somos nacidos de la carne, sino nacidos del Espíritu. Y aunque todavía vivimos en la carne, ya no comanda sobre nosotros, sino que el Espíritu en el cual hemos nacido de nuevo, ahora sí, domina nuestras vidas. Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esa razón de que, pues, ustedes saben que después de Noé, pues nada más quedó Noé y su familia. Así que el idioma era el mismo, era uno nada más. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Si se preguntan, ustedes recuerden que esta parte de la Biblia es genealógica. Entonces, toda la tierra está poblada por esta razón. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Ahorita nos salteamos nada más la genealogía de todos los hijos de Noé.
Pero de los descendientes de los hijos de Noé estaba un varón llamado Abraham. Abraham es considerado en la era actual como el padre de la fe, por esta razón que le vamos a leer a continuación. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido de Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí. Quiero, hermanos, que imaginemos el escenario que está hablando aquí la palabra del Señor. Un día llega esta voz, que no me sorprendería que fuese una voz estruendosa, porque la voz de Dios es como voz de bocina, como voz de relámpago, como voz de trompeta. Y te dice, abandona todo. Abandona el que ha sido tu hogar, la tierra en la que has habitado durante tanto tiempo, porque Abraham ya tenía 70 y tantos años para ese momento. A la tierra que yo te mando. Y les vuelvo a recordar, no había ni Biblia, no había nada para saber qué estaba pasando. No sabía Abraham si era algo bueno o era algo malo, no sabía las promesas. Pero Abraham creyó. Escuchó la voz y creyó. Porque no le cuestionó al Señor, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿por qué? Señor, no, ¿por qué? Estoy ocupado, tengo tanto, no. En cuanto Abraham escuchó la voz de Dios, dice el versículo 6, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido de Harán, y salieron para ir a una tierra de Canaán, a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que el Señor quiere obediencia. Obediencia y no sacrificio. El Señor quiere obediencia, más que todas las cosas. Y si alguna verdad nos debemos de llevar en todo esto es el siguiente. Todo lo que Dios hace para con nosotros siempre será para bien. Obviamente, la palabra del Señor dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero va de la mano con para los que aman a Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor de nosotros hacia Dios? A través de la obediencia. Si nosotros no somos capaces de mantener obediencia para nuestro Señor, entonces decimos, Señor, yo te amo, pero no te obedezco, somos mentirosos. Somos mentirosos y entonces la promesa del Señor que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no se ve reflejada, hermanos. Y mucha gente dice, Señor, pero ¿por qué no me ayudas si tu palabra dice que al cristiano le va bien?
Pero la pregunta aquí no es si al cristiano Dios le ayuda. No, la pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Eres verdaderamente cristiano? Porque decir soy cristiano no te hace cristiano. ¿Sabes qué te hace cristiano? Obedecer a Dios y sus mandamientos. Amar a tu hermano, eso te hace verdaderamente cristiano. Dice la palabra del Señor, ¿cómo conoceréis que sois mis discípulos? Si os amáis los unos a los otros. Si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, debemos pensar de la misma manera recíproca. Si nosotros queremos recibir, nosotros también debemos dar. Y si nosotros queremos recibir y no dar nada, entonces nada más solo somos simples egoístas. Y los egoístas no entrarán en el reino de los cielos. Y los egoístas no son hijos de Dios. ¿Qué es el egoísta? El egoísta es esa persona que solamente piensa en sí mismo. Mientras le vaya bien a él, lo demás no importa. Si puede sacar provecho aún de la angustia ajena, no le importa lo que pase, no le importa lo que tenga que hacer. Ese es el egoísta, hermano. Ese no heredará el reino de los cielos. Ese no hallará gracia ni misericordia delante de los ojos del Señor. Ese no es cristiano. Y miren, yo sé que cada uno de los que están aquí presentes tiene sus problemas, tiene sus dificultades, sus tristezas, sus angustias, cosas en que pensar, cosas que le preocupan, cosas que dice uno, ya no sé qué hacer. No sé qué más me queda. Y tenemos a Dios, pero pregúntate a ti mismo, ¿Dios me escucha? ¿Dios me oye? ¿He hallado esa posibilidad delante de los ojos del Señor? ¿O solamente estoy tibio? Porque el tibio Dios lo vomita de su boca, hermano. Te gustan las cosas de Dios, pero también te gusta el pecado. Te gusta alabar a Cristo, pero también te gusta la música mundana. Te gusta estar en las predicaciones, pero también te gusta andar allá de borracho con tus amigos. Y tal vez aquí hables muy correcto, pero allá afuera dices tantas maldiciones y groserías. Hermanos, la palabra del Señor dice, ¿acaso puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? O sale una cosa o sale la otra. Porque hermano, si tú le echas lo amargo al agua dulce, toda el agua se vuelve amarga. Toda el agua se vuelve amarga. Entonces, dice el Señor, toma tu decisión. Toma tu decisión. O estás conmigo o estás contra mí. No hay más, hermano. En el mundo dicen, no, no todo es blanco ni negro. Hay grises. Y te dan este ejemplo de que dice, no, pues es que yo asesiné por mantener a mi familia. No, es que yo robaba porque mis hijos tenían hambre. Y dice la gente, los filósofos o los psicólogos, no, es que no conocen las circunstancias de la persona que está pasando y no conoce la circunstancia de la persona a la que le están robando. No conocen la circunstancia de la persona a la que están haciendo daño. Eso no se considera, porque de ellos no hablan. Hablan del asaltante, hablan del que recibió su castigo, pero no del afligido. No, hermanos, de una vez aquí les digo frente a todos ustedes, nada justifica hacerle daño a los demás
Nada justifica aprovecharse de los demás. No hay cosa que diga uno, no, pues es que yo me vi desesperado. La muestra más grande de todo esto, hermanos, es lo que pasó con el huracán, cuando toda la gente se volvió loca y decía, no, es que necesitamos cosas, pero ahí andaban robando motos y teles y teléfonos y las calles se volvieron más peligrosas todavía. Eso, hermanos, eso es lo que pasa. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Nada justifica. No, y decía la gente, no es que hay necesidad, no es que, no, la realidad es que no. No había. Y vuelvo otra vez. La naturaleza, la naturaleza del hombre desde su juventud es maligna. Y yo les aseguro, hermanos, que dentro de toda esa gente que se puso a robar, había gente que jamás había robado en su vida, pero ahí estuvieron, porque no tenían nada más en qué sostenerlo. Y cuando me refiero a no tenía nada más en qué sostenerse, me refiero a que no había nada que les impidiera hacer el mal. El cristiano tiene a Dios y Dios impide que nosotros hagamos el mal porque nos ha enseñado cómo es vivir. Pero el mundano, ¿qué le impide? Más que su propia conciencia, y muchas veces es ignorada. ¿Qué le impide hacer el mal? Nada. No tiene ninguna más que su propia moralidad, que su propia decisión, pero es tan endeble como decir, mañana voy a ponerme a hacer dieta y al rato dices, híjole, mejor no, otro día. Así de fácil se rompe la moralidad del hombre. ¿Por qué? Porque es tu propia decisión, es tu propia fuerza. Y cuando quieres lo rompes y cuando no, no. No hay nada que te impida hacer el mal. Por eso necesitamos de Dios, hermano. Él es la fuente de vida, Él es la inspiración y Él es lo que impide que nosotros estemos allá en ese mundo. Tal vez no lo entiendan ahorita muchos de nosotros, hermanos, pero cuando viene ese deseo de que, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, el Señor habla a través de su palabra, a través de algún hermano, a través de alguna persona desconocida, no sabemos muchas veces, y nos reprende. Nos reprende y dice, ¿qué vas a hacer? Hermano, es un tremendo susto cuando habla el Señor y dice, ay, no, estuve a punto de... No, hermanos, necesitamos de Dios. Y Abraham, hermanos, confió en el Señor. Miren, nosotros tenemos la Biblia para entender y muchas veces ni siquiera así. Abraham solamente escuchó una voz que le dijo, sal de la parentela de tu padre a la tierra que yo te mando. Y Abraham salió. Abraham salió. Versículo 6. Génesis capítulo 12, versículo 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Miren, hermanos, a lo largo de estas lecturas nos vamos a dar cuenta que como medio de agradecimiento ellos pues erigían altares. Y en esos altares sacrificaban animales como ofrenda de gratitud al Señor. Ahora, la palabra del Señor dice que ese humo que venía de la ofrenda,
delante de los ojos del Señor era agradable, pero no era agradable por el animal en sí, sino por quien ofrecía ese sacrificio al Señor. Con el paso del tiempo, la gente ya no sacrificaba por verdadera gratitud, sino como un medio transaccional por su pecado. Miren, Abraham hasta este momento no ha hecho nada, pero sacrificaba al Señor porque agradecía la bendición de Dios. Pero llegando a un momento de la historia del pueblo judío, ya no sacrificaban solamente por agradecimiento, sino por su pecado. Y pecaban y sacrificaban, y pecaban y sacrificaban, y pecaban y sacrificaban. Y llega un momento en el que dice el Señor, estoy hastiado de sus sacrificios. Porque ya no eran ofrendas gratas delante de Él, sino inmundas. Y es lo mismo que pasa hoy en día, hermanos. Pero ya no se sacrifican animales. Ahora nada más pecan y piden perdón. Pecan y piden perdón. Pecan y piden perdón. O los católicos pecan y se confiesan. Pecan y se confiesan. Es exactamente lo mismo, hermanos. Solamente que ya no hay animales para sacrificarse, pero sigue siendo exactamente igual, hermanos. Es el mismo mal. Y no quiero que nos confundamos, hermanos. El agradecimiento con el Señor nunca debe de quitarse de nosotros, eso debe permanecer eternamente. Ya no ofrecemos sacrificio de sangre, ofrecemos sacrificio de alabanza y de adoración, ofrecemos sacrificio de obediencia, ofrecemos sacrificio de gratitud. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Entonces, recordad que estos son los inicios de la Biblia, hermano. Y Dios siempre ha querido que lo que nosotros hagamos, lo hagamos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia intención. Por eso Dios no mandaba haz altar de sacrificio. No mandaba levántame, ¿no? Sino que aquellos que escuchaban su voz levantaban por su propia iniciativa altar de sacrificio al Señor. ¿Por qué? Por agradecimiento. Por eso Dios no metía mucho su intención ahí. Si mi siervo quiere agradecerme, Él lo permitía, porque era agradable delante de su presencia. Dios no negaba nada de eso. Pero a lo largo de estas enseñanzas vamos a dar cuenta de muchas cosas que se fueron aprendiendo a través de muchos errores que cometieron los hijos de Abraham. Entonces, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a causa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu mujer. Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues,
he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y les acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Hasta ahí. Hasta estas alturas de la palabra del Señor, muchos podríamos decir, Abraham hizo mal porque mintió. Pero debemos entender una cosa, hermanos. Dios siempre ha querido que nosotros tengamos libre albedrío. Como les decía hace un momento. Abraham no levantaba altar de sacrificio porque Dios se lo mandó. Abraham levantaba altar de sacrificio porque él quería alabar a su Señor. Porque él quería agradecer a su Señor. Entonces, a estas alturas de la palabra del Señor, Dios no se inmiscuía mucho en lo que Abraham hacía. Porque él tenía su libre albedrío. Si seguimos leyendo a lo largo de la historia del pueblo judío, nos vamos a dar cuenta que cuanto más el pueblo crecía, más leyes se instituían. No porque Dios así lo quisiera, hermanos, sino por la desobediencia del pueblo judío. Y lo vuelvo a repetir, hermanos. Si de Dios dependiera, Dios no pusiese ley sobre nosotros. Él quisiese que nada más actuásemos conforme al corazón de Dios. Porque si nosotros tuviésemos el amor de Dios, no haríamos nada malo. Pero como les decía hace un momento, el corazón del hombre es malo desde su juventud, entonces siempre se iba hacia lo maligno. Pero Dios daba la oportunidad de decir, haz como tú quieras. Yo te cubro, yo estoy contigo, solamente no me decepciones. Y le daba esa libertad a su pueblo. Conforme Dios veía que el pueblo no podía mantener por su propia cuenta la obediencia, entonces Dios instituyó. Primeramente, aquellos que hablaran por él y instituía leyes. Por eso no se sorprendan si Dios no dice mucho acerca de estas cosas. ¿Por qué Abraham mintió? ¿Por supervivencia? Él sabía que si decía que Sarai era su mujer, pues lo iban a matar. Dios le dio la libertad, haz lo que quieras. Y cuando Abraham se vio en problemas, entonces Dios metió su mano. Solo entonces Dios metió su mano. Cuando Abraham se vio en verdaderos problemas. Y van a darse cuenta, hermanos, que siempre y cuando no le fallara a su pueblo, Dios no decía mucho. ¿Por qué? Porque siempre ha procurado el Señor darnos libertad. Hoy en día, hermanos, nosotros estamos como Abraham. No tenemos ley. No hay ley para nosotros, hermanos. La única ley que tenemos no es ley como tal, sino es solamente el amor de Dios manifestándose. Miren, dice Dios, son libres para amar y para hacer el bien. Siempre y cuando hagan eso, Dios no te impide absolutamente nada. Así de sencilla es la vida que Dios quiere para contigo. Pero el hombre, la mujer, quiere borracheras, quiere fiesta, quiere caer desorbitado ahí en la calle, quiere avergonzarse delante de los demás. Eso no le agrada al Señor.
Y van a darse cuenta con el paso del tiempo, hermanos, que los placeres terrenales solamente son momentáneos. Y mientras más se practican, más se desespera uno. Porque cada vez se hacen menos satisfactorios, menos satisfactorios, menos satisfactorios. Esta historia que les voy a contar, yo ya la he contado muchas veces, pero siempre me resulta edificante por un hecho que muestra cómo es algo tan volátil la vida mundana. Decía un varón, un testimonio, que él tenía todo lo que humanamente posible pudiéramos querer. Dice, pues yo tengo un buen trabajo, gano buen dinero, tengo un buen carro, tengo una hermosa casa, y hasta ahorita tengo mi mujer y mis hijos, y ninguno de mis familiares hasta ahorita de los más importantes ha muerto. Tengo todo lo que humanamente posible podríamos llamar exitoso. Que dice, tienes la vida de ensueño. Y dice, un día me levanté en la noche sudando, desesperado, dice, y me sentía vacío. Algo me falta. Algo no sé, siento que algo me falta. Entonces, este varón tenía todo lo que podríamos llamar humanamente felicidad, y eso no le bastaba. Y entonces, pues borrachera, drogadicción, gastadera de dinero, intentando llenar ese vacío que él sentía, y que esas cosas como que lo llenaban por momento, pero cada vez se hacía más, menos. Hasta que ya no, hasta que cayó en el fondo. Hermano, todo aquel que desea cosas materiales está destinado a caer al fondo. Eso sí alcanza el éxito que está pensando. Lo alcance o no lo alcance, mientras busque las cosas del mundo, siempre va a terminar ahí. Porque el hombre no se sacia de riquezas, hermanos. El hombre no se sacia de riquezas, hermano. Hay gente que tiene dinero suficiente como para decir, aunque ya no trabaje hoy, hasta el resto de mi vida, no voy a necesitar trabajar nunca más y tengo suficiente, y aún así no se sacia. No se sacia, ¿por qué? Porque entonces dice, bueno, si ya tengo para mí, pues ahora para mis descendientes, para mis nietos, para mis bisnietos, se muere, y los bisnietos se matándose los unos a los otros, envidiándose, entrando en controversias, en amarguras, peleándose por la herencia del abuelo, todo mal. Esa es la vida. Esa es la vida del rico, hermano. Amarguras y tristezas. Esa es la vida del rico. Y mira, hermano, si Dios te ve en la capacidad, Él te bendice grandemente. Y si Dios no te ve en la capacidad, no te abandona. Solamente te da lo suficiente para que no te envanezcas, pero lo suficiente para que no te falte. ¿Sí te mantienes? Por eso el Señor es bueno con todos nosotros. Simplemente no nos abandona. No nos abandona. Siempre es proveedor. Seguimos leyendo. Versículo 13. Capítulo 13, versículo 1 dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Hasta ahí. Hablábamos de la herencia, ¿no? Dice nada más, hermano. Por eso halló gracia a Abraham delante de los ojos del Señor. La forma mundana de ser es la siguiente. Los pastores se peleaban entre ellos. Y bien pudo Abraham dicho: oye, controla a tus pastores, se están peleando con los míos. Y Lot podría haberse peleado con Abraham y haber dicho: bueno, es que los míos ya tienen su lugar, ¿y por qué se van a quitarse? Y ya están primero que los suyos, ¿no? Abraham, el escogido de Dios, aquel que recibió la voz de Dios para sacarlo de su tierra, decidió siguiente. Con voz humilde y delante de buscar el bien entre su hermano y él, porque así lo consideraba. No era su hermano, era su sobrino, pero lo consideraba como su hermano. Le dice: te ruego. No le exigió ni nada, te ruego que te separes de mí. A donde tú vayas, yo voy a agarrar el otro lado. Es más, no dijo Abraham: yo me voy hacia allá, no. Le dijo a Lot: tú escoge primero. Hacia donde tú quieras ir, ve, y yo me voy a ir hacia el otro lado. No exigió, no se puso por sobre Lot ni nada. Con humildad, con sencillez de corazón, le dijo: tú escoge, tú decides. A donde quieras ir, ve, y yo me voy a ir hacia el otro lado. No te voy a estorbar en nada, para que no haya más contienda entre nosotros. ¿Por qué? Dice Abraham: porque somos hermanos. Porque somos hermanos. La naturaleza, hermanos, entre los verdaderos hermanos y los hermanos espirituales debería ser la siguiente. ¿Por qué? Porque decir que no habrá problemas es imposible, hermanos. Siempre habrá problemas, siempre habrá malentendidos y siempre habrá desacuerdos. Pero la manera en que se resolverán los malentendidos y desacuerdos es decisión nuestra. Y si nosotros, influenciados por la sabiduría del Señor, pues siempre vamos a tomar una decisión conforme a su voluntad. Piense nada más, hermano. Abraham no tenía tanto conocimiento de Dios y aún así actuaba como a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Abraham era escogido de Dios. Y Dios vio algo en él y quiere ver eso mismo en cada uno de nosotros, hermano. Versículo 10. Perdón, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez, hermanos, edificó Abraham otro altar. ¿Porque Dios se lo mandó? No, hermano, porque él quiso. Porque estaba agradecido y quería demostrárselo a su Señor. Eso, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Abraham no tiene el conocimiento que nosotros tenemos y aún así actuaba bien delante de los ojos del Señor, y eso es lo que nosotros deberíamos buscar siempre, hermanos. Que todo nuestro actuar sea agradable delante de los ojos del Señor, hermanos, porque miren, aquí la palabra del Señor no dice que Abraham pidiera algo. No dice, Señor, dame muchas riquezas. No, Dios se lo daba a Abraham sin que se lo pidiera. ¿Por qué? Porque Abraham hacía lo bueno delante de sus ojos sin que Dios se lo tuviese que ordenar. Así debería ser nuestra comunión con Cristo, hermano. Y esto es muy sencillo de entender. Si tienen hijos, ¿a poco no? Hasta cuando si eres tú el hijo, ¿a poco no se siente cierta satisfacción cuando tu hijo hace lo bueno aunque tú no se lo mandes? Que ves que porque tu hijo por su propia cuenta hace o obedece sin que tú le estés regañando o obedeciendo, y que tú dices, sientes cierta alegría, cierta satisfacción de decir, mi hijo lo hace aunque yo no se lo mande. Le he enseñado bien, ha aprendido bien. ¿Y qué haces? Pues lo premias, lo abrazas, le dices, ay, qué hijo, qué bueno que estás haciendo, aunque nadie te esté obligando, qué bueno. Lo mismito, hermanos, hace el Señor. No le pediste nada, no importa, el Señor te lo da. Porque Él ve tu actuar, ve tu corazón, ve tu sentir, ve la forma en que tú quieres vivir. Y no necesitas decirle nada, Él lo sabe. Y miren, Abraham no tenía que ser presionado para decirle, tienes que orar, tienes que leer la escritura. No, Abraham mismo levantaba altar y daba sacrificios a su Señor. Y no me cabe duda, hermanos, que Abraham ahí en ese momento hablaba con el Señor y le daba gracias y le agradecía por todo lo que hacía por él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces no hemos tenido que ser picados por la costilla para decir, avánzale, avánzale, no te quedes atrás, no te quedes atrás? ¿Cuántas veces no hemos tenido que ser reprendidos o regañados para poder espabilar, para poder darnos cuenta de que no estamos bien, de que lo que estamos haciendo no está bien? Abraham no, hermano. Desde el momento en que Dios le dijo, sal de la tierra de tu padre, de la parentela de tu padre, Abraham salió, obedeció. Delante de los ojos de su Señor era agradable. Seguimos leyendo. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedoriaomer, rey de Elaim, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Atma, contra Semer, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Suar. Todos estos se juntaron en el valle de Sedim, que es el mar salado. 12 años habían servido en Kedorlaomer,
y en el 13º se rebelaron. Para estas alturas, hermanos, deben de conocer que había infinidad de reinos, infinidad de ciudades, infinidad de reyes en una misma tierra, hermanos. Así que las guerras siempre estaban al por mayor. Y aunque Abraham no era rey de ningún lugar, ciertamente tenía grande familia. Versículo 11. A causa de esta guerra que estamos leyendo ahorita, dice, versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra, y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Ecol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le dijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaré su parte. Y fíjense nada más, hermanos. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, de Jehová. Y él le dio los diezmos a Abraham. Abraham los recibió porque era bendición de su Dios. Pero cuando se trató, viendo el rey esta acción, dice, pues ahora pues yo también le voy a dar a Abraham su parte. Pero Abraham rechazó, hermanos, y debemos de entender que esa parte es una gran riqueza la que le estaba dando a Abraham. Pero una vez más volvemos, hermanos. Las cosas espirituales no se pueden comparar a las cosas terrenales. Es demasiado vasta la diferencia. A Abraham no le interesaba enriquecerse de todo eso. Su preocupación estaba en ir a traer a su sobrino Lot, en rescatarlo a él y a su gente. Y una vez cumplido ese propósito, no le daba la gloria a nadie más que a su Dios. Por eso rechazó todo el bien, todo el dinero, todo el oro, toda la plata, y le dijo, no quiero nada de ti, para que la honra y la gloria no sea para ti, sino sea para Dios. Porque si no, entonces él tendría, el rey de ese lugar tendría la razón de decir, bueno, es que él es rico porque yo le di mucho dinero. No, para nada. Así Abraham podía decir con libertad, todo lo que tengo, Dios me lo dio. Hermanos,
Esa es una grande enseñanza para cada uno de nosotros. Muchas veces, por lo menos para aquellos que conocemos la palabra del Señor ya desde hace mucho tiempo, ya casi quedó fusionado en nuestro vocabulario. Gracias a Dios. Ay, mira, qué bueno que sí, gracias a Dios. Mañana, si Dios quiere. Hermano, nos vemos mañana. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Toda la honra y la gloria es para Dios. Hermanos, he ido a lugares y me dice, hermano, gracias por venir. Gracias a Dios, hermano. Dios nos trajo. Dios puso en nuestros corazones y por Dios estamos aquí. Todo lo que hagamos, si hacemos algo más mínimamente que digamos algo digno de ser llamado bueno, es por el Señor. Porque Dios nos da la facultad. Y esa es una demostración del agradecimiento que tenemos para con nuestro Señor. Que en todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Y que proclamemos su nombre a todo aquel que escuche que Dios es la causa y el motivo por el que estamos haciendo todo eso. Abraham lo entendía. Todo lo que hago es por mi Dios. Por eso les digo, hermano, que muchas cosas del Nuevo Testamento, por no decir que la gran mayoría, pues ya estaban escritas, hermanos. Ya estaban escritas y ya estaban establecidas. Solamente que el Señor vino como esa luz admirable, hermanos. A alumbrarnos ver, para que nuestros ojos fuesen destapados y nuestros oídos fuesen abiertos, para que pudiéramos oír lo que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros. Y miren, si no estamos en la disposición de querer, podemos escuchar 1, 2, 3, 4, 15, 20 prédicas y no les va a servir para nada. En cambio, hermanos, si vamos con un corazón contrito y humillado, queriendo conocer la palabra, a la primera, hermanos, predicación que escuches, el Señor entrará en tu vida y hará cambios maravillosos en ti. Le bastó a Abraham una palabra para salir de su tierra y para ser bendecido por el Señor en todo. Y mira, hermanos, recordad que Abraham vivía en el desierto. Imagínense eso, hermanos. Viven en el desierto donde puedes estar caminando por días hasta llegar a la siguiente ciudad. Y que te dice Dios, sal de tu tierra al lugar que yo te mando, y ves el tremendo desierto y dices, no te queda más que confiar. No te queda más que confiar en que esa voz cumplirá su palabra. Versículo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El galardón, hermanos, es ¿cómo podríamos decir? Lo que te espera. El galardón es eso, algo que está guardado para ti. Le dice el Señor, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y lo estoy leyendo mal porque dice la palabra, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay que ponerle atención a las comas porque a veces cambia el contexto. Esa promesa, hermanos, que Dios le hace ahí a Abraham, la podemos tomar para cada uno de nosotros. Porque no, si se dan cuenta, en una predicación anterior habíamos dicho que el pueblo de Israel está bajo la ley,
Pero nosotros estamos por gracia de Dios. ¿Y cómo estaba Abraham? Por gracia. Abraham estaba por gracia, no por ley, hermanos. Abraham no tenía ley en él. Él estaba por gracia de Dios y caminaba y vivía por gracia de Dios. Conforme a la gracia, él vivía. Y toda esta promesa que Dios daba a Abraham es para nosotros, hermanos. Porque somos coherederos, dice la palabra, junto con Abraham. De la gracia divina, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Así que, hermanos, hoy Dios te dice que Él es tu escudo y que tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le ha de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomín. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad en una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los eneos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Hasta ahí. Fíjense nada más, hermano. Abraham estaba preocupado por su descendencia. Pues no tenía hijos, y pues recordad que cuando salió de su casa ya tenía 75 años. Entonces él estaba preocupado por su descendencia porque, pues, ¿quién hereda? Pues el primogénito. Y si no hay primogénito, pues el siervo. Entonces, Abraham le decía a Jehová: ¿quién me heredará? Él dice: el Señor, no te preocupes, un hijo tuyo heredará.
Pero recordad que Dios sabe todas las cosas, hermano. Y ustedes saben que cuánto ha sido la desobediencia de los israelitas hasta hoy en día. Eso no se lo ocultó a Abraham, hermano. Dios permitió a Abraham saber cuál era el destino de sus descendientes. Y por señal le quedó que su descendencia ciertamente iba a ser grande. Y ustedes podrían pensar, bueno, si Dios sabe que así va a ser las cosas, ¿por qué lo permite? ¿Por qué permite que Abraham tenga descendencia si sabe que va a ser una descendencia desobediente? Hermano, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo te dijera, yo sé, Dios me dijo que en el futuro vas a hacer un grande mal. Así que como no quiero que hagas ese grande mal, hoy mismo te voy a matar. Y tú dirías, pero eso es injusto, todavía no lo he hecho. ¿Cómo me puedes culpar por algo que no he hecho? A lo mejor voy a cambiar, a lo mejor por esas palabras que tú me dijiste ya no lo voy a hacer. Pero Dios sabe que va a hacer, porque Dios no se equivoca. Y tú dirías, no es justo. Precisamente por eso Dios no lo hace, hermano. Por eso Dios permite que pasen esas cosas. Porque al final de todas las cosas, todo lo que pase es consecuencia de nuestras propias decisiones. Y Dios lo permite. Porque como les he dicho desde el principio, Dios nos ha dado libertad. Obviamente Dios va a juzgar al final de todas las cosas. Pero te da la oportunidad. Dios te da la oportunidad. Y Dios sabía que la descendencia de Abraham iba a ser desobediente de gran manera. Pero aún así, no por eso le quitó a Abraham su deseo de tener descendencia. Y de esa promesa le dio a Abraham. Vas a tener descendencia y vas a tener una vejez buena. Vas a morir en una buena vejez. Hermanos, Abraham es lo más parecido que tenemos a nuestra situación actual, en el hecho de promesa. Obviamente nosotros no vivimos en el desierto, ni estamos siendo llamados a morar en tierra desconocida, no. Pero me refiero a las promesas del Señor. Si hemos tenido la oportunidad de leer todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que está lleno de promesas. Dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice el Señor, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará misericordia. Hermanos, todas esas promesas están escritas en el Nuevo Testamento y nos están siendo dirigidas como si Dios le hablase a Abraham en ese tiempo. Si tú permaneces fiel a mí, todas estas cosas de las cuales yo te hablo serán cumplidas en tu vida. Y miren, Abraham permaneció fiel a Dios hasta la muerte. Yo te pregunto, ¿tienes la confianza y la fe que tenía Abraham? Si no la tienes, hermano, practícala. Y si la tienes, persevera. Porque la palabra del Señor dice, el que quiera ser santo, pues santifíquese más cada día. El que sea inmundo, pues siga siendo inmundo cada día. Pero si tú crees que estás por el camino correcto, entonces persevera, no te confíes, no decaigas, no digas, no, pues ya voy bien, no pasa nada. Ese es el diablo hablándote al oído, diciéndote, no pasa nada. No te esfuerces tanto, ¿para qué te cansas? ¿Para qué te desgastas? ¿Para qué te estresas? No, no pasa nada.
que te des un pequeño descanso. Mira, nada más es un poquito de diversión para que te desestreses un poquito. No pasa nada. No le estás haciendo daño a nadie. Nadie se ve perjudicado. Mira, aquí del cuello te tiene el enemigo bien amarrado. Bien amarrado. Dios te libra y Satanás te encarcela. Y como no lo ves, como te tiene atado con vicios, con adicciones, pues no te puedes liberar. Hermanos, la enseñanza de hoy es la siguiente. Crea a Dios. Crea a Dios y haz lo bueno delante de sus ojos y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todo lo que quisieres, aunque no se lo pidieres, el Señor te lo dará. Y si Él ve que no te hace bien, también verá por ti en todos los asuntos. Y no solamente por ti, sino por tu familia, por tus hermanos, por tus amigos, por tu prójimo. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Señor y Padre, hoy en este día especial, una vez más tu palabra ha sido dada. Te pedimos a ti, Señor, que nos bendigas hoy, Señor. Que nos guíes por sendas de justicia y que podamos ver tu mano poderosa manifestándote, Señor, llenándonos de fe, llenándonos de confianza, Señor. Porque, Señor, conozco que no hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada mejor que sentir, Señor, tu luz admirable guiando mis pasos. Que es bello, Señor. Que mi paz siempre está intacta porque tú estás conmigo. Y que todo lo que hago siempre será para bien. Porque tú me bendices, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuando el alfarero quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser
más como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuando el alfarero quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Queremos ser, Señor, obreros de tu viña. Queremos levantar cosecha para ti, Señor. Queremos ser agradables delante de tu presencia. Cual barba en manos del alfarero, así queremos ser en tus manos, Señor. Toma ese barro y haz un vaso nuevo para servir a tu nombre, Señor. A cada uno de los aquí presentes, Señor, te ruego, otórgale, Señor, la verdad. Otórgale, Señor, la semilla de tu palabra en sus corazones. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre precioso, glorioso y maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.